Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Les saludamos todos en el nombre del Señor, con gozo y con alegría. Bueno, como yo he dicho en algunas veces el año pasado, para mí es un privilegio y una alegría el poder compartir este estudio, el poder compartir la palabra, es mi llamado. Así que yo le doy gracias al Señor que me aclaró cuál es mi parte en su reino. Así que en conjunto a mi esposa, ya, que está por ahí, ya. Eh, bueno, en algún momento le voy a mostrar cómo está mi escritorio, por eso tengo de repente la cámara un poquito cerca, ya esos son detalles en off, ¿ya? Pero saludamos a todas las congregaciones, a Fondo del Carmen, a Labranza, a Loncoche Plom y a todas las congregaciones del campo, ¿ya? Y a todos aquellos que nos siguen por YouTube, así que vamos a orar. Y hoy día vamos a estar viendo la parábola de la semilla que crece, ya que está en Marcos 4 del 26 al 29, ¿ya? Y es la continuación de la clase de la semana pasada, ¿ya? Así que eh, vamos a orar y luego yo le voy a dar lectura al texto que está en el libro, ¿ya? Y luego comenzamos a reflexionar sobre esta interesante parábola que en lo personal me trae mucha esperanza, mucha alegría eh, del saber, ¿cierto?, cómo avanza el reino de Dios. Así que vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, que eh, la gracia, el amor tuyo y que tu Espíritu Santo nos sigan enseñando, guiando para poder entender tu palabra, para poder reflexionar en torno a ella, para poder eh, meditar y que tú también nos des la gracia para poder colocar en práctica todo lo que vamos a aprender hoy día. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen por YouTube y también bendice a cada una de las mis hermanas que están conectadas hoy día aquí en Zoom. Así que te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, yo le voy a dar lectura al texto que dice así, ya, dice así, Marcos 4 del 26 al 29. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, si hacemos repaso a la clase anterior, usted sabe que en Marcos 4, ¿ya? Jesús comienza hablando de la parábola del sembrador, ¿ya? Y luego, eh, un poco más adelante, ¿cierto? En unos versículos más adelante, en el 26, habla sobre el crecimiento de la semilla que está relacionado a la parábola del sembrador. Entonces, eh, bueno, eh, esta parábola está solo en el Evangelio de Marcos. Ese es como un detalle importante para notar, ¿ya? Eh, es uno de los 13 relatos que no están presentes en Mateo y Lucas, ¿ya? Y es la única parábola que está en Marcos, pero que Mateo no incluye, ¿ya? Así que, bueno, esta es una parábola, ¿cierto?, que está en Marcos, ¿ya? Y aquí hay una afirmación directa con el reino de Dios, ¿ya? Porque acordémonos que Jesús, cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, eh, Jesús dice, bueno, cuando estaba hablando de la parábola del sembrado, ¿cierto? Esto también estaba relacionado ya con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos, ¿cierto? Se acercan a él, ahí Jesús le habla, ¿ya? Y les dice que a ellos les era, por así decirlo, como revelado los misterios del reino, ¿ya? Entonces, esta parábola, al igual que la parábola del sembrador, tiene que ver con este tema que, como lo hemos visto en otras clases,
es un tema recurrente cuando Jesús habla, ¿ya? Y esta parábola también está, se podría decir, como llena de secretos, ¿ya? Eh, la intención de presentar el reino de Dios es clara, pero la forma de describir en esta parábola tiene que ver con símbolos, con enigmas y misterios, ¿ya? Y eh, entonces, como dije anteriormente, esta es una de las formas de presentar el reino de Dios y en cómo se manifiesta, se podría decir, en medio de la realidad del ser humano, ¿ya? Esta simbología o esta forma de explicar que Jesús utiliza aquí en esta parábola está asociada principalmente con el crecimiento y desarrollo de una semilla, ¿ya? El sembrador esparce la semilla y una vez que la semilla está en la tierra, comienza a crecer. Se describe el crecimiento, como dice aquí el texto, con el tallo, la espiga y el grano, ¿ya? Para llegar luego al tiempo de la cosecha. Y aquí hay un detalle importante para los que saben más de agricultura, ¿cierto? Esto es un proceso continuo e irreversible que culmina en el fruto. O sea, cuando uno planta una semilla, ¿ya? Eh, la consecuencia natural es que eso dé fruto. No sé si alguien planta un manzano, no sé, un árbol de pera, no sé, lechugas, etcétera. Cuando alguien planta una semilla, eso va a dar algún fruto, ¿ya? Entonces, eh, eh, esto es normal en los procesos de agricultura. Y una vez que se siembra la semilla, hay que esperar con paciencia, ¿ya? Que este proceso de crecimiento de la semilla se lleve a cabo. Entonces, luego de que esta semilla crece, llegan los frutos eh, y da los frutos esperados. Entonces, em, el sembrador no sabe, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en el texto, el sembrador no sabe cómo se produce el fruto internamente dentro de la tierra, ¿cierto? Y esto es, por eso Jesús utiliza ¿cómo se llama? Esta, esta parábola, esta simbología. Cuando uno siembra una semilla, uno lo implanta en la tierra, ¿cierto? Pero uno no ve, uno no tiene los ojos, por así decirlo, como debajo de la tierra para ver ese proceso, se podría decir, del día a día cuando la semilla comienza lentamente a germinar y a producir su, el, su, su crecimiento natural. Entonces, el sembrador no puede explicar los detalles, pero tiene que tener la hoz lista para el momento oportuno, o sea, cuando haya fruto. Ya que para los que saben más de agricultura, cuando uno planta las diferentes semillas, no todas se plantan, por ejemplo, en la misma fecha, ni todas tienen, por así decirlo, como el mismo proceso de, sí, el proceso de tiempo. Entonces, el reino de Dios ya tiene un elemento de misterio en esta parábola que no podemos ignorar, ¿ya? Eh, aunque la escritura no nos dice, ¿cierto? O no nos explica, mejor dicho, los detalles del crecimiento interno de esta semilla, eh, solo nos dice, ¿cierto?, que hay que estar preparados para el momento de los frutos, ¿ya? Eh, entonces, acá uno puede hacer, se podría decir, como una analogía, ¿ya? Donde sin duda que la semilla implantada es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero, eh, pero nosotros no podemos explicar cómo las personas reciben el mensaje y cómo las personas responden al mensaje, ¿ya? Eh, sino que simplemente nosotros tenemos como la esperanza de que
la palabra de Dios de el fruto esperado, ¿cierto? En el tiempo preciso. Entonces aquí esto me hace reflexionar en lo siguiente. Esto yo le digo con mucho respeto, ¿ah? Por si acaso, para que por favor, nadie se me ofenda, pero en las iglesias o en la historia de la eclesiología, ¿ya? Han habido momentos en que Dios se ha manifestado de cierta manera, ¿cierto? Mm. Entonces, o nosotros interpretamos la escritura de cierta manera. Entonces, con esto quiero ser como muy claro y conciso. Cuando usted lee, ¿cierto?, el libro del avivamiento de Azusa Street, ¿cierto? Y habla de cómo el Señor, ¿cierto?, se manifestó en la calle Azusa en el año principios de 1900, 1904, 1905, por ahí. Había un pastor de, eh, que era de su tez de piel, ¿cierto? Era más morenita, era negrito ya. Entonces, cuando uno lee ese testimonio ve cómo el Señor se manifestaba en ese tiempo, en esa iglesia, ¿ya? Y de ahí parte, ¿cierto?, el gran avivamiento de los pentecostales, donde salieron muchos misioneros, ¿cierto? Y fueron a, a evangelizar a muchas partes del mundo. Entonces, cuando se manifestaba el Señor, de ahí viene, por así decirlo, como esa expresión, hermanos, demos tres, gloria a Dios para siempre, o cuando el Señor, ¿cierto?, se manifestaba, ¿ya? Muchas personas comenzaban a orar en lenguas, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo estoy trayendo esto a colación? Porque cuando hacemos un salto temporal de, no sé, 80 o 90 años después, ¿ya? Eh, uno va conociendo personas cristianas de diferentes lugares y uno va entendiendo que dentro de la iglesia evangélica algunas personas interpretan, ¿cierto? Que cuando alguien recibió al Espíritu Santo tiene que orar en lenguas, ¿cierto? Pero resulta que eso fue una manifestación histórica, ¿cierto? De Dios en un avivamiento que ocurrió en Estados Unidos. Con esto yo no estoy diciendo que las lenguas hayan cesado, no me voy a meter en ese debate, pero esa fue una manifestación de Dios en un tiempo preciso que ayudó, ¿cierto? Que bendijo a todo el mundo, que nos bendijo a nosotros y tenemos entre nosotros a los hermanos pentecostales, ¿cierto? Y la iglesia pentecostal ha bendecido mucho a Chile, ¿ya? Pero eh, yo traigo esto, ¿cierto? A colación porque nosotros, hay veces, ¿cierto?, en que nosotros interpretamos el fruto esperado del Evangelio, pero resulta que el fruto, ¿cierto?, en las personas no se manifiesta de la misma manera. No todas las conversiones son iguales. No todos logran percibir, ¿cierto?, espíritus, o no sé, pues no todos oran en lenguas, como dice, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo le está exhortando a la iglesia de Corintio, ¿ya? No todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos hacen sanidades, no todos oran en lenguas, no todos interpretan las lenguas, no todos tienen don de sueño, y así eh, creo que hay veces, ¿cierto?, en que nosotros, como seres humanos, interpretamos, ¿cierto?, o creemos que la escritura tiene que dar ciertos, por así decirlo, la palabra de Dios tiene que dar ciertos frutos, ¿ya? Pero cuando uno comienza también a conversar con diferentes personas, uno se va dando cuenta que las conversiones son distintas, que algunos se convierten así de un momento a otro, otros en un proceso, otros, no sé, conocieron al Señor en la soledad, otros en la iglesia, cuando fueron niños, no sé, Dios los sanó, y así pueden haber tantos testimonios. Entonces uno no puede como encasillarse, podría decir, el fruto de la palabra en ciertos estándares, porque Dios es el que tiene control sobre el reino, ¿ya? Y Él se manifiesta como Él quiere, ¿ya? Eso quería decir. No sé si alguien quiere opinar sobre eso, pero eso quería compartir ahora que estamos partiendo el estudio. Yo Ujú. no solo mencionar que, claro, que el Señor se mueve como quiere, pero también nosotros tenemos la palabra para que nos guíe también cómo
se ha manifestado Dios en su iglesia o en la historia, eh, cómo el Señor ha hecho ciertas cosas en la historia para manifestarse a la humanidad, para mostrarse al hombre. Entonces, eso igual nos enseña, ¿no? La palabra nos enseña a cómo Dios se ha ido expresando, cómo Dios se ha ido mostrando también al hombre. Y ahí uno también puede ir filtrando ciertas cosas que a veces pareciera que fueran espirituales, pero a lo mejor no son, no son del Señor. Eso quería decir. Ya. No sé si alguien más quiere decir algo. Ya, entonces vamos a seguir. Cuando nosotros analizamos las palabras de Jesús, debemos estar conscientes que las versiones de la Biblia que nos llegan a nosotros impresas, ¿cierto? Tienen títulos, ¿ya? Y cuando los libros de la Biblia fueron escritos, ¿ya? Estamos hablando de los originales no tienen títulos como las Biblias que a nosotros nos llegan en español, ¿ya? Esto es un fruto, se podría decir, o un trabajo, ¿ya? De las personas que traducen y editan la Biblia. Entonces, no son parte eh, de los manuscritos originales, ¿cierto? O mejor dicho, de las copias, para el que tiene más estudio en esto, ¿cierto? Porque del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento hay solo copias, ¿ya? Entonces, no son parte de los relatos originales y esto pudieran, por así decirlo, darnos alguna idea, ¿cierto? O algún prejuicio o alguna guía para interpretar ya las parábolas. Entonces, eh, cuando uno va viendo los títulos de las Biblias, estos incluyen a veces algún tipo de misterio o de algo secreto, ¿ya? Que no está necesariamente en el relato original de Jesús, ¿ya? Porque acuérdense que Jesús es el que estaba contando esta historia y después esta historia, como lo dijimos en unas clases anteriores, estas historias fueron contadas de manera oral y después llegó, ¿cierto? Las personas que comenzaron a escribir los libros del Nuevo Testamento. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros estudiamos la Biblia, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Y un título más más genérico pudiese ser, ¿cierto? La parábola de la semilla que crece, ¿ya? Es un título abierto y que también nos permite a nosotros abrir la imaginación y para que nosotros podamos meditar también y adentrarnos, se podría decir, más dentro de la historia de Jesús, ¿ya? Con respecto a la cultura, como hemos dicho anteriormente, las personas que escuchaban estas parábolas estaban familiarizados con el contexto rural, ¿ya? Entonces, conocían los procesos naturales de la agricultura en la región donde se estaba dando esta enseñanza. Y eh, es importante también, ¿cierto?, dar algún cierto como aclaración sobre la expresión noche y día. ¿Por qué? Porque para el mundo judío de la antigüedad, ¿ya? Los días comenzaban al inicio de la noche y terminaban en el próximo día cuando estaba atardeciendo. Y esta percepción se puede ver desde el Génesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ahora que eh, pasamos recién Semana Santa, ¿ya? Eh, la escritura nos dice que Jesús resucitó el tercer día, ¿cierto? Pero cuando uno lo ve como con el calendario occidental, uno dice que es así como medio, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? Entonces, la forma en que los judíos de la antigüedad, ¿cierto? Veían esto era que eh, el primer día fue el jueves, ¿ya? En la noche. Y terminó el viernes en la tarde. El segundo día empezó el viernes en la noche
y terminó el sábado en la tarde. Y el tercer día empezó el sábado en la noche y terminó, ¿cierto?, el domingo en la mañana cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, por eso la Escritura, ¿cierto?, dice que Jesús resucitó al tercer día, tomando en Ujú. cuenta esta manera en cómo los judíos, ¿ya? Eh, entendían cuándo empezaban los días y terminaban los días, ¿ya? Ese es un detalle importante que hay que resaltar. Entonces, sobre las implicaciones, ¿ya? Como dije anteriormente, bueno, tanto el reino de Dios es un tema recurrente en las parábolas de Jesús, pero también el tema de la semilla también es un tema, ¿ya? Que no se nombra una sola vez, sino que es recurrente, ¿ya? Y esta reiteración en este tema agrícola, ¿ya? Puede ser que indique que hubo una serie de enseñanzas o de parábolas relacionados con el tema de la agricultura, ¿ya? Antes de que se escriba el libro. Recordemos, ¿cierto? Un paréntesis, discúlpeme que me gusta dar tantos paréntesis, ¿cierto? Pero acuérdese que cuando está finalizando el Evangelio de Juan, ¿ya? Juan dice, eh, que hay muchos otros hechos y milagros, ¿cierto?, que Jesús hizo, pero que no están registrados en este libro, porque si no, no alcanzaría los libros, ¿cierto?, para contar todo lo, ¿cierto?, todas las cosas que Jesús hizo. O sea, ahí en ese final de Juan, Juan nos da a entender de que Jesús hizo muchos más milagros y muchas más cosas, ¿ya? De las que quedaron registradas en los evangelios, ¿ya? Entonces ahí tenemos como una puerta también para entender que eh, pudiesen haber habido también más historias relacionadas, ¿cierto?, con el tema de la agricultura, ¿ya? Eh, Como hemos dicho anteriormente, la naturaleza, los paisajes y los procesos naturales de la vida eran un punto en común entre Jesús y las personas que lo estaban escuchando, ¿ya? Eh, Marcos no menciona ni identifica directamente a quienes Jesús les estaba hablando. Entonces, es probable que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿ya? Entonces, entonces las implicaciones de las enseñanzas de Jesús sobre el reino estaban llegando con fuerza a diferentes sectores de la sociedad. Acuérdense que, como les dije en las clases anteriores, Jesús tenía a sus discípulos, tenía a la gente que los seguía, y dentro de esa gente que los seguía también tenía ¿cierto?, a la clase religiosa judía, también tenía probablemente personas que estaban mezcladas con el ámbito político. Entonces Jesús con su enseñanza estaba llegando como a muchos, a ver, dicho en el siglo XXI, ¿cierto? Estaba como a, a- a muchos, sí, a muchos sectores sociales y socioeconómicos. O sea, estaba llegando como a toda la sociedad, se podría decir, ¿ya? Entonces, el Evangelio estaba comenzando a ser conocido, ¿cierto? A través de estas parábolas y estaba llegando a toda la sociedad. Entonces, Cristo puede representar la siembra de la semilla divina, la palabra de Dios, en los corazones del ser humano. El, el crecimiento, ¿ya? Puede ser una indicación del desarrollo de la fe, ¿ya? Eh, y esta parábola puede ser una descripción figurada del crecimiento del reino de Dios en medio de la historia de la humanidad, ¿ya? Algunos estudiosos han entendido que el mensaje de la cosecha está refiriéndose al fin del mundo, a los tiempos finales, a los tiempos escatológicos y apocalípticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, eh, o sea, si nosotros interpretamos el crecimiento de la semilla a lo largo de la historia de la iglesia, sin duda que eh, el reino de Dios sí ha dado fruto. A su tiempo, ¿cierto? Han ocurrido crisis,
eh, vino la Iglesia Católica, ¿ya? Que tomó el rol del Imperio Romano, aproximadamente entre el siglo, después del siglo quinto, por ahí más o menos, la Iglesia Católica toma este rol, ¿ya? De, de poder conservar, se podría decir, la cultura y la religión durante la Edad Oscura o la Edad Media, ¿ya? Donde se forman los primeros, ¿cómo decirlo? Los primeros, se me fue la palabra, Eh, los primeros monasterios, gracias, esposa, ya, los primeros monasterios. Y entonces ahí uno ve, mire, en esa parte de la historia, uno ve una iglesia que deja de ser perseguida, ve una iglesia que comienza a tener muchos recursos, pero a la misma vez ve, ¿cierto?, una iglesia que comienza a ser corrompida por el poder. La pregunta es, ¿esas dificultades impidieron el avance del reino de Dios? No, pues, no lo impidieron, porque siempre hubieron, cuando uno investiga la historia de la iglesia, siempre hubieron personas que fueron fieles a Dios, ¿ya? Y predicaban el evangelio como tenía que ser predicado. Obviamente en un contexto de imperialista, ¿cierto? De la antigüedad, ¿ya? Cuando estas personas se levantaban a predicar el reino de Dios, eran perseguidas y los mataban. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios dejó de dar fruto en las personas. Después vino, ¿cierto?, la Reforma Protestante y ya todo lo que conocemos, lo que celebramos el 31 de octubre, pero el reino de Dios a lo largo de toda la historia ha dado su fruto. Entonces ese es un detalle importante, ¿ya? Y para algunos intérpretes de esta parábola, Jesús estaba frente a un campo listo para la siega y la cosecha, y utilizó la imagen y, eh, y el contexto, se podría decir, de la impaciencia de los discípulos, ¿ya? Quizás para calmar algunos impulsos de algunos discípulos, ¿cierto? Acuérdense que había uno que se llamaba Simón el Celote, ¿cierto? Que él venía como de un contexto militar. Entonces, contexto militar y político del judaísmo, perdón, y deseaban que Jesús organizara algún tipo de actividad para finalizar el dominio de Roma en Jerusalén y en Galilea. Y recordemos que hubo en una parte de los evangelios que cuando Jesús, cierto, hizo un milagro, la gente lo quería nombrar rey y Jesús se escapó de ese momento, ¿ya? Porque Jesús tenía claro cuál era su labor. Entonces, eh, con esta enseñanza, el Señor nos enseña que la paciencia es algo que se debe tener cuando estamos hablando del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Andreita, eso. Eh, entonces, es una manera figurada de decir todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La paciencia es una virtud necesaria para tener victoria en lo ministerial y en la vida cotidiana. ¿Ya? No sé si alguien quiere opinar algo sobre la paciencia porque voy a desarrollar un poquitito esto en el aspecto ministerial y de la vida. No Yo, sé si... pero no tan específico de la paciencia, que me quedé pensando de que la asociación del reino de Dios con la agricultura, bueno, Ujú, tiene que ver igual con un lenguaje entendible para todos, porque la agricultura siempre ha existido, po. Desde, bueno, desde que Adán y Eva estaban en el huerto, había relación con los frutos y con el crecimiento y con los árboles, etcétera. Y aunque sus discípulos, por lo menos de lo que nosotros sabemos, porque lo seguía tanta gente que uno sabe como lo más cercano y que después fueron sus apóstoles, etcétera. Pero no habían agricultores, po.
Habían pescadores, habían soldados, como estaba mencionando al celote. El Señor Jesús era carpintero o venía de una familia de carpinteros, no tenían nada que ver con la agricultura. No, no eran especialistas en eso, pero igual como aún así todos tenemos una noción de agricultura, aunque no seamos expertos. Pues. Y evidentemente la paciencia es la representación de esta virtud en el reino es claro, porque sin tener uno mucha noción, y usted ya lo mencionaba, todas las semillas tienen distintos tiempos de germinación. No hay ninguna que se parezca los tiempos sean como iguales, incluso en la reproducción por los animales. Pues estaba pensando ahora, me fui hasta para los animales, las yeguas, no sé, pues paren a los 12 meses, creo. Los gatos no sé, no sé cuánto es, pero todos tienen diferentes tiempos. Y claro que sí, 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 claro que sí. O sea, bueno, como bien dice usted, hermana Angélica, claro, Jesús fue carpintero, pero como bien dice acá el libro, eh, en el tiempo de la antigüedad, y bueno, yo creo que hasta hace unos, no sé, 50 o 100 años atrás, la cultura de la humanidad era mucho más rural que ahora. O sea, este tema como de la ciudad y cosas así grandes, claro, viene desde la antigüedad, hay ciudades grandes como Roma, etcétera, pero la cultura en sí era mucho más, era más de conocimiento común, se podría decir. Eh, el tema de cómo sembrar, no sé, cómo trabajar la tierra, era como algo natural porque era el sustento de la vida, o sea, como pescar, ¿cierto? Como ser carpintero, etcétera, o sea, eran como los oficios comunes, se podría decir, entonces eh, Jesús utilizó, se podría decir, como la vida común para explicar ya los conceptos del reino, para que el reino de Dios se le hiciera cercano ya a las personas y no un tema misterioso e inalcanzable, ¿ya? Eh, yo creo que ese es un tema, como dice usted, un tema importante, el, este conocimiento se podría decir sobre, o mejor dicho, eh, conocimiento común, ¿ya? Que circulaba en ese primer siglo, ¿ya? No sé si alguien más quiere hablar sobre la paciencia o cómo, de los frutos, porque ahora vamos a desarrollarlo. Sí, es que el Señor, en cierta forma, él era súper sencillo, po. Y dentro de su sencillez estaba lo que era el agricultor o el campo en sí, porque en el campo todo crece. En ese tiempo era todo más campo, no habían edificios, no habían casas, no habían puentes, no había nada. Era todo campo, naturaleza. Y entonces el Señor yo creo que sacaba provecho de ahí porque toda la gente ubicaba aquello. Entonces era como lógico ¿cómo decir? Esa forma de enseñar. Y en cuanto a la paciencia, bueno, en cuanto a la paciencia, el Señor tuvo harta paciencia. Él nos ha enseñado a tener paciencia, es una virtud eh, que todavía estamos trabajando para eso, pero el Señor toma un rol muy importante en cuanto a la paciencia, sobre todo para las personas que decimos ser hijos de Dios, porque la paciencia es como lo trascendental, se puede decir, en un reino de Dios, porque tengo, como dice la palabra de Dios, que nos tenemos que soportar los unos a los otros, ¿cierto? Y ahí juega un rol especial la paciencia, porque muchas veces uno como que le dan ganas de decir todas las cosas, pero no puedo decirlo, porque está el amor por sobre todas las cosas y tengo que hacer prevalecer la paciencia.
Y de verdad que es difícil, sobre todo, bueno, hablando de mí, obviamente. Yo soy una persona muy impulsiva, eh, de carácter. Soy media pero por mis cuestiones, entonces como que me cuesta un poco, o me ha costado en este transitar de vida cristiana. Han pasado varios años y el Señor va trabajando en uno. Y uno mismo se sorprende cómo el Señor va trabajando en uno, porque si uno lo trata de hacer por sí misma, no se puede, pero ahí es donde cobra rol importante el Señor en cuanto a uno, cómo el Señor va trabajando en lo que es la paciencia. Y si uno, no sé, pues, deja que la paciencia obre en nuestras vidas, el Señor hace maravillas también. Y uno las puede ver, las puede palpar, las puede escuchar, y ver que el Señor al fin y al cabo es quien obra en la vida de la persona y no uno. Así que esa es la maravilla de por qué somos hijos de Dios, cómo el Señor nos usa, y nos va moldeando también a su carácter, que queda nuestro carácter de lado y Él es el que toma el control de todas las cosas en nosotros. Así que gracias, Señor, por ello. Amén. Claro que sí, mi hermana Andrea. Como dice el texto por ahí en Efesios, no es por obra, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, Mm, sino por fe. Es un don. Y la paciencia es un don, o sea, mm, es un fruto del Espíritu. un fruto del Espíritu. Sí. Eh, sí, un fruto del Espíritu. Yo creo que hay veces, bueno, o sea, cuando usted investigue la historia de la iglesia, es algo que no se puede negar, ¿ya? En cada momento, ¿ya? De la historia de la iglesia, hubieron cosas que fueron afectando, eh, valga la redundancia, la vida de la iglesia común, ¿ya? En los diferentes episodios, se podría decir, de la historia de la iglesia, eh, hubieron cosas que nos fueron afectando y yo creo que hoy día a nosotros las cosas que nos afecta mucho es que estamos en una sociedad que quiere todo instantáneo. Mm, automático. Números. ¿Cuántos bautizados tiene, pastor? Ah, ya. Por ahí dejo ese tip, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, claro, uno tiene que trabajar en la obra, pero como bien nos dice esta parábola, ¿ya? La semilla es la palabra de Dios, ¿ya? Pero en esta parábola el sembrador no tiene el poder para hacer crecer la semilla, porque dice, sea que él esté despierto o esté durmiendo, la semilla sigue creciendo, o sea, no depende de lo que hizo el sembrador, ¿ya? Mm, No es el sembrador el que hace crecer la semilla, ¿ya? Solo Dios tiene el poder y la capacidad para dar crecimiento y para hacer la cosecha. Acuérdense que el apóstol Pablo dice por ahí a los Corintios, ¿cierto? Dice, Apolo regó, mm, ¿cierto? Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el mm, Señor. Entonces, yo creo que hoy en día estamos muy influenciados en ese aspecto, ya yo se lo digo desde el aspecto pastoral, hay veces en que se nos piden muchos números, ¿ya? Y lamentablemente cuando nosotros vemos los ministerios solo en números, ¿ya? A veces no vamos a estar alineados con lo que el Señor quiere. Cuando yo hago las cosas muy rápido, ¿ya? Me impide, en primer lugar, ¿ya? Hacer un discipulado, se podría decir, con los nuevos creyentes, ¿cierto? O sea, yo por lo menos, esto es algo muy personal, no lo estoy dando como una ley atemporal de interpretación bíblica, ¿ya? Solo es un pensamiento, ¿ya? Yo creo que hay veces en que por tener eh, ciertos frutos ministeriales, ¿ya? Tener más personas bautizadas, aumentar el libro de miembros, ¿cierto? Y todo eso, eh, hacemos discipulados muy cortos y no logramos, ¿cierto? Que las personas logren tener una enseñanza, ¿ya? Y un acompañamiento pastoral, ¿ya? Para que puedan aprender los primeros fundamentos de la fe, ¿ya? Eh, yo se lo digo porque he conversado con varias personas, ¿ya?
Y el apurar estos procesos, ¿ya? Muchas veces hace que las personas, como hemos hablado por ahí tras bambalinas con algunas hermanas, ¿cierto? Eh, hace que las personas dentro de nuestra iglesia aprendan, se podría decir, a dirigir culto, a administrar de la iglesia y muchas cosas que tienen que ver con el hacer, pero falta el ser, ¿cierto? Y para formar el ser, ¿ya? Tiene que haber enseñanza y reflexión bíblica profunda, y eso requiere tiempo. Entonces quiere decir que a lo mejor cuando uno está enseñando la escritura, no debemos apurar los procesos, porque la madurez espiritual, ¿cierto? No es algo que se da de la noche a la mañana, ¿ya? Yo esto lo digo con mucho amor y con mucho cariño. Yo conozco personas, hermanos y hermanas, pero que son excelentes en el servicio de la iglesia, pero que tienen una gran falta de paciencia, como decía acá mi hermana Andrea, ¿cierto? Y yo no lo digo desde el juicio, sino que a mí me da tristeza porque uno va viendo las reacciones de las personas y de repente son las reacciones las que provocan, ¿cierto? Ese carácter que le falta ser más pulido delante de Dios. Eso de repente va a provocar algún problema, no sé, algún roce, se podría decir, dentro de la iglesia, ¿ya? Y sobre todo, si se provoca este roce dentro de las personas nuevas, ahí podemos llegar a tener el peligro de ser piedra de tropiezo ¿cierto? Para la persona que recibió esta mala actitud, para la familia que está detrás, etcétera. Entonces, aquí yo quiero leer, mire, Primera de Pedro, capítulo 5 versículos 6 y 7, dice así, Primera de Pedro, capítulo 5 versículos 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, yo estaba reflexionando en esto y, y aquí yo no me estoy sacando dentro del saco, por si acaso, ¿no? También es para mí. ¿Ah? Hay veces en que uno en el ministerio se angustia porque uno trabaja, ¿cierto? Predica, ora, ayuna. Señor, me estoy esforzando por vivir en santidad. Estamos orando, pero no veo, Señor, no veo que crezca la obra, ¿cierto? Y venimos los mismos siempre. Y, y, y es ahí donde nosotros tenemos que tener, se podría decir, como un cambio de pensamiento, porque esta parábola nos muestra que Dios es el que da el crecimiento en el tiempo que Él quiere. Y esto también yo lo puedo aplicar para la familia, para los hijos, ¿cierto? Para el tío, la tía, ¿cierto? Para los esposos, etcétera. O sea, nuestra labor, como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Con la parábola del sembrador, es sembrar la semilla. Y cuando la semilla es sembrada, ahí ya la responsabilidad es del Señor. Y lo mismo pasa, ¿cierto? Cuando el Señor nos llama a predicar su palabra. O sea, yo la otra vez conversaba con un amigo pastor y yo le decía así, oye, amigo, le decía, creo que una de las cosas que más a nosotros nos ayuda a predicar la palabra de Dios es a descansar en Dios. Porque si yo comienzo a ver, ¿cierto? O a fijarme si las personas realmente están escuchando lo que predico los días domingos, me entra una gran angustia porque uno de repente ve de adelante, ¿cierto? Que hay personas que están en el celular, que otros se están quedando dormidos, ¿cierto? Y así, pues y uno va viendo muchas reacciones y se va dando cuenta que no todos están 100% atentos a la palabra, ¿ya? Y uno se preparó, estudió, está leyendo la Biblia, está dando, ¿cierto? Queriendo hacer lo mejor. Yo estoy queriendo hacer lo mejor, los pastores están queriendo hacer lo mejor, y uno dice, Señor, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, la labor de nosotros ministerialmente, no importa si usted es hermano, pastor, misionero, es predicar la palabra. Y el resto lo va a hacer Dios. Y mientras tanto, ¿ya? Eh,
el Señor nos mantendrá orando para que, ¿cierto? Para que su Espíritu Santo vaya hablándole a las personas durante la semana con respecto a esa palabra que fue predicada, pero mi labor como creyente, como predicador, ¿cierto? Como pastor, como misionero es descansar en Dios y creer que Él sigue haciendo la obra, incluso, ¿ya? Cuando yo estoy durmiendo, cuando estoy trabajando, ¿cierto? Cuando tengo que preparar la comida, cuando, no sé, cuando voy manejando en el auto. Mi confianza debe estar en que Dios es el que da el crecimiento y Él lo va a hacer en el tiempo oportuno. Yo recuerdo, ¿sí? Voy a terminar esto y el tiro, hermana Angélica. Hay un libro muy interesante, ¿cierto? Que se llama Historia de, o Biografía de Grandes Cristianos de Orlando Boyer, ¿ya? Y ahí cuenta, bueno, obviamente unos testimonios muy fuertes y no recuerdo el nombre del misionero, pero hubo un misionero que fue a un lugar X y él fue, ¿cierto? Su labor, por así decirlo, fue como sembrar. Mientras él estuvo, no se convirtió nadie, ¿ya? Nadie. Pero él fue fiel con lo que Dios le dijo. Ve a ese lugar, ve a predicar, ¿cierto? Ve a orar. Y después vino otro misionero y cosechó todo lo que había hecho, ¿cierto? Ya. Y con esto cierro el paréntesis de decir que hay veces también, porque hay que decirlo, digamos toda la verdad para YouTube y para todos los que nos ven, ¿cierto? Lamentablemente, existe también el factor humano del orgullo, o sea, ¿en qué sentido? ¿Cierto? Ya, supongamos que estamos en una iglesia y desde el 2026, ¿cierto? En labranza por fe viene un avivamiento, ¿cierto? Ya, y se convierten, no sé, 100 personas al tiro en un culto. Ya. ¿Cuál es el problema de eso? Ah, es que nosotros lo hicimos, po. Y la pregunta es, ahí viene la pregunta teológica, ¿y qué pasó con todos los que vinieron antes atrás y estuvieron orando, ayunando, evangelizando? ¿Ves? La obra es de Dios, pues. La obra es de Dios. Y lo mismo pasa, ¿cierto? No sé, por fe, y viene un despertar de jóvenes en Fundo del Carmen, ¿cierto? Y se convierten, no sé, 90 jóvenes. No es que los que están ahora son más especiales que los de antes, ¿cierto? Sino que el fruto de la palabra dio resultado, por así decirlo, en el momento que Dios estimó conveniente. Y eso nos hace ver, ¿cierto? Nos hace restarnos a nosotros de que nosotros somos los, como se dice en buen chileno, los bacanes, porque no tenemos muchas cositas buenas los seres humanos, ¿cierto? Estamos bien trastocados por el pecado, entonces la gloria es de Dios independiente si, ¿cierto? Hay un resultado que no vemos aparentemente, o si el resultado se hace evidente, la gloria siempre es de Dios. Ahora sí, mi hermana Angélica. Sí, ahora voy a resumir más bien lo que dijo. Ah, le voy a poner unos conceptos. Sí, yo veo estas cosas y que tiene relación con lo que usted está diciendo, pues. Una visión empresarial del reino. Ujú. Y el reino no es empresarial, pues si no el Señor hubiera enseñado el reino como en esos conceptos, pues, y lo enseñó en esto que estamos aprendiendo, que estamos reaprendiendo. Primera cosa. Segundo, que lo que yo veo es que los pastores ven a la iglesia como un proyecto personal. Ujú. Y no es un proyecto personal. Nunca ha sido un proyecto personal. Entonces, en ese proyecto personal se fijan números, se frustran porque no llega gente. Finalmente todo redunda en un antropocentrismo de la iglesia o del reino en este tiempo. Por lo menos lo que yo veo ahora muy, muy claro. Y por supuesto que ahí aparecen todos los elementos pecaminosos del orgullo que usted dice, y esto, a mí se me ocurrió esto, ay, no, tanta cosa, Dios mío. Y, y ver como un fracaso, por ejemplo, cuando no es visible, po. Por ejemplo,
nosotros teníamos la misión de hacer conciertos para jóvenes evangelísticos. Y iban muy pocos, pues. Y las personas que estaban, que eran hermanos, en el fondo, finalmente yo decidí no invitar a nadie porque iban a meter palabras y cosas que finalmente no tienen ningún sentido cuando uno hace evangelismo y está haciendo evangelismo con una visión de reino, po, y no con una visión empresarial, ni una visión centrada en uno, y ahí da lo mismo si, porque lo que uno entiende es que uno está haciendo la, la misión que Dios le encargó y finalmente somos siervos inútiles. Eso, hermano Daniel. Amén. Claro, yo lo que podría complementar, lo digo con completa sinceridad. Yo sé que esto sale para YouTube, ¿eh? Pero lo voy a hacer igual. Porque yo me hago cargo de lo que digo, ¿ya? Sí, pues yo de repente he visto orgullo en los pastores, pues. Y eso es un peligro porque, como dice bien acá mi hermana Angélica, es que no es que, o sea, a ver, si el Señor nos ha permitido tener resultados en el ministerio, no es que nosotros seamos mejores que otros. No es así, po, porque la gloria es de Dios, ¿me entiendes? La gloria es de Dios. Y si la gloria es de Dios, quiere decir, ¿cierto? Que, como dice Efesios 2, ¿ya? La salvación es por fe, bueno, los frutos también son por fe, por el regalo de Dios. No es que nosotros tengamos, por así decirlo, algún mérito en esto. Entonces, creo que el Señor nos ayude a ser humildes y a ser conscientes de cómo la gracia actúa en medio de la iglesia. Yo antes estaba, por ejemplo, estaba hablando bueno, con un amigo del GBU, y claro, y empezábamos a reflexionar y nos empezábamos a dar cuenta que de repente, ¿cierto? Porque hay, vamos a decir, solo una pincelada, ¿cierto? De lo que eh, estábamos hablando. Entonces, de repente en las iglesias ocurren, se podría decir, diferencias de opinión, ¿cierto? Roce y cosas así, ¿ya? La gente hay veces que no se lleva tan bien, pero uno ve que a pesar de todo eso, ¿cierto? Dios se sigue manifestando. Y eso quiere decir que es gracia. No sé si me entiende. Porque la Biblia habla clarito de que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, ¿cierto? Que el cuerpo de Cristo, Efesios 4, que el cuerpo de Cristo va creciendo en amor. Hebreos dice, ¿cierto? Sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay indicaciones en la Escritura que nos dicen que el pueblo de Dios debe vivir en paz. En algunos sectores, ¿cierto? O hay veces en que a veces no hay algunos roces, que es natural porque somos seres humanos, no pensamos igual, no tenemos la misma familia, no tuvimos la misma crianza, no vamos a ver las cosas iguales, ¿ya? Pero aún así Dios se sigue manifestando. Entonces hay uno ve cómo Dios es misericordioso, o sea, hay gente, ¿cierto?, que llega a la iglesia peleada, ¿cierto? Y las familias llegan peleadas de repente a la iglesia y el Señor se manifiesta y le da un toque de gracia y la familia logra nuevamente tener paz, pero eso es obra de Dios. No es que las personas tengan algo especial, se podría decir. Entonces, que el Señor nos ayude a ser humildes. Siguiendo con el estudio, bueno, el reino de Dios no es solo un tema de gran importancia para nuestro Señor, sino que es sistemático y, como dije anteriormente, recurrente, ¿ya? Eh, el relato, ¿ya? De Jesús incorpora de forma directa el tiempo, ¿ya? Y la paciencia que se debe tener en el reino de Dios, al esperar la respuesta del ser humano y sus resultados. La paciencia en estos casos no es algo optativo en la llegada del reino, sino un requisito indispensable. La paciencia es necesaria en la vida para no intervenir a destiempo y dañar
la cosecha. Entonces aquí volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando hace un tiempo atrás. Yo creo que de repente cometemos errores cuando apuramos los bautismos. No sé si me entiendes. Los apuramos y de repente hay gente que se bautiza y después no vuelve más a la iglesia. Y de esa historia hay muchas, ¿ya? Y en todas las ciudades, aquí yo no me estoy refiriendo a una historia local, se podría decir, ¿ya? Eh, eh, este mensaje nos dice que el resultado va a llegar, ¿ya? Pero la cosecha llegará en el momento oportuno, ¿ya? En este relato Jesús no pone en duda el resultado de la cosecha, ¿ya? Eh, entonces, el reino, ¿cierto? Llega a las personas y nosotros tenemos que tener la confianza en que la palabra va a dar su fruto a su tiempo. Entonces, el reino llega, está presente y tiene implicaciones, ¿ya? En la vida de las personas, pero hay que tener paciencia para esperar estos resultados en el momento oportuno, eso quiere decir en el tiempo de Dios, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque, como dije anteriormente, yo creo que esto también tiene que hacernos, por así decirlo, mirar el Evangelio y el trabajo del reino con una perspectiva de esperanza. O sea, la palabra de Dios en algún momento va a dar fruto. En algún momento, ¿cierto? La palabra de Dios va a tener el fruto que nosotros esperamos, sino que, al igual que la semana pasada, eh, haciendo un repaso, cuando el sembrador va y siembra esta semilla del reino, ¿ya? Y cae primero en el camino, luego, ¿cierto?, en tierra seca, que donde no tenía mucha profundidad, luego entre los espinos y luego en tierra, en buena tierra, ahí nosotros vemos cómo el sembrador hubieron tres ocasiones en donde le fue mal, ¿cierto? Porque sembró la semilla, pero en esas tres primeras oportunidades no dio el fruto esperado, sino que en la primera vinieron los pájaros y se la comieron, luego la semilla dio fruto, pero se secó porque no tenía profundidad, y luego la otra se ahogó en medio de los espinos. Entonces, creo que es necesario que nosotros eh, creamos ya que el reino de Dios, eh, en el reino de Dios, perdón, las personas no causan, no adelantan o retrasan el desarrollo ni el progreso de la fe. O sea, nosotros estamos cumpliendo nuestra labor y como dijo el apóstol Pablo, ya, eh, Pablo sembró, pero Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. O sea, nosotros estamos llamados a orar, a evangelizar, a discipular, a enseñar en la escuela dominical, a enseñar a los jóvenes, a los varones, etcétera. Pero eh, Dios es el que da el crecimiento y el que da la cosecha en el tiempo preciso. Entonces aquí yo voy a leer Efesios capítulo 2, capítulo bien conocido, pero quiero que lo leamos. En la Reina Valera dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, con este texto yo quiero ir finalizando para recordarnos que desde nuestra perspectiva humana, nosotros hay veces que vemos a gente tan perdida y decimos, no, este va a ser difícil que Dios lo toque, ¿cierto? Pero nosotros antes estábamos igual que ellos. Quizás en nuestra conciencia a lo mejor no nos acordamos lo perdido que estábamos en aquel tiempo antes de conocer a Cristo, ¿ya? Quizás nuestra mente nos juega un poco en contra en eso, pero la salvación nos recuerda que Dios es soberano y que Él tiene el control del reino, Él tiene el control del crecimiento de la iglesia y que no deberíamos angustiarnos, no deberíamos culpabilizarnos, no deberíamos, ¿cierto?, echarnos quizás una carga eh, de exceso de culpa al ver aparente, ¿cierto? Aparentemente que lo que hacemos, aparentemente, no tiene fruto, ¿ya? Eh, yo creo que lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer con un corazón sincero, eso quiere decir no perfecto, somos personas pecadoras, nuestra labor como sacerdote, ¿cierto? Como dice ahí en Primera de Pedro, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Eh, que nuestras oraciones puedan ser siempre dirigidas a estar a cuentas con Dios, a vivir en santidad, a pedir perdón por nuestros pecados todos los días, a no acostarse enojados, ¿cierto?, con nuestros familiares ni con nadie, ¿ya? Eh, pedir perdón, perdonar, ser humildes, soltar a aquellos, ¿cierto?, que nos hicieron daño y vivir en santidad, servir a Dios en la iglesia y hacer lo que tenemos que hacer, servir a Dios, hacer lo que tenemos que hacer con la mejor de la disposición, entregando lo mejor, y Dios, luego de que nosotros hacemos lo que estamos mandados a hacer, lo otro le corresponde a Dios, ¿ya? Y eso nos va a dar descanso, nos va a dar renuevo, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento, no nosotros, ¿cierto? Dios es el que tiene el poder, no es el recipiente, ¿cierto? Dios es el que tiene el poder, ¿ya? Entonces, y eso también, mis queridos hermanos y hermanas, nos va a ayudar a poder servir con gozo, porque al final eh, nosotros tenemos que mostrarle también a las personas que en el reino de Dios también hay gozo, el gozo de la salvación, ¿cierto? El gozo de saber que Cristo viene, ¿ya? Que vamos a estar eternamente con Él y que cuando el Señor por gracia nos permite obedecer su llamado, entonces Él también nos da gozo para seguir adelante, ¿ya? Así eh, que el Señor nos ayude, ¿ya? A poder eh, entender, reflexionar, ¿ya? Eh, sobre esta parábola, que no nos desanimemos, porque Dios es el que da el crecimiento y tiene el poder, y que nuestra confianza esté en Dios, ¿ya? Que nuestro corazón, ¿cierto? Si nuestra confianza está en Dios, quiere decir que nuestro corazón va a estar en paz mientras nosotros estemos durmiendo, ¿ya? La obra de Dios sigue avanzando cuando nosotros estamos durmiendo, cuando descansamos, ¿cierto? ¿Ya? Creo que uno de los mayores errores de interpretación de repente que ocurre en la iglesia es creer que dependiendo de mi esfuerzo la obra avanza o no. Yo creo que eso nos puede conducir a estresarnos, a cansarnos, a desanimarnos y a creer, ¿cierto? A lo mejor no lo decimos con nuestra boca, pero implícitamente estamos diciendo, bueno, señores, que yo como que te ayudo un poquitito yo te ayudo en el avance de tu obra. O sea, eh, nosotros obedecemos el llamado, pero todo es por gracia. Así que no sé si alguien quiere decir alguna reflexión final. Sí, yo creo que tener poder tener la mirada de Jesús o poder tener eh, como claro de que el Señor, siendo Dios, bueno, siendo Dios hombre,
él predicó y no todos tenían la misma respuesta, como hablábamos la semana pasada. Al final había igual corazones duros, que no, que no obedecieron, que no se convirtieron. Entonces yo creo que, como decía mi esposo, mientras uno está haciendo la obra del Señor, sea fiel a Dios, esté en santidad, cumpliendo la voluntad del Señor, el Señor va a ir haciendo su obra. Pero nosotros descansar en eso, que al final no depende de nosotros, depende de Dios, el crecimiento de la semilla del reino de Dios en el fondo. Claro. Sí, pues yo, para contar el último testimonio, ¿cierto? Ya. Es que se empiezan a desbloquear los recuerdos. Me acuerdo cuando, ¿cierto? Cuando conversaba con algunos hermanitos y me decían, eh, es que pastor, usted tiene que venir así, todo urgente, pastor, pastor. Claro. Y claro, pues, o sea, ahí eh, en aquel entonces igual reflexionábamos y decíamos, y yo le preguntaba a los hermanos, oiga hermano, yo le decía, pero y cuando usted duerme, Dios está obrando, ¿no? Porque si depende de nuestro esfuerzo, nosotros no tendríamos que dormir. Habría que estar orando toda la noche, ¿cierto? 24/7, sin dormir, en vigilia constante, ¿sí o no? Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ya, no fuera de broma, sí, pues, o sea, uno de los conceptos, ya, y que tiene que ver con este tema de la soberanía de Dios, y tengo que decirlo, nuevamente, momento de sinceridad, eh, uno de los conceptos que a nosotros nos va a ayudar mucho a poder servir en el largo plazo, tanto en la iglesia o si usted tiene un ministerio o no, es que aprendamos a descansar, ¿cierto? Aprendamos a descansar y aprendamos a darnos tiempos libres, porque Dios sigue obrando independiente de si yo estoy descansando. Ahí yo estoy haciendo un acto de fe, de decir, Señor, ¿cierto? Yo descanso este día o descansaré este fin de semana, pero tú sigues obrando, porque la obra es tuya. Y después, ¿cierto? Volveré el lunes a orar con todas las ganas, pasión, fuego, ¿ya? Ánimo, con esperanza. El martes volveré a predicar, no sé, el miércoles y así, y serviré en todo lo que tenga que servir, pero yo cuando descanso tengo un acto de fe, pues, ¿ya? Y eso es importante que las iglesias, y me va a disculpar que lo diga, pero la iglesia debe entender, ¿cierto? Que los pastores y los líderes necesitan descansar, ¿ya? Y ese descanso les va a ayudar a su pastor y a sus líderes a poder servir mejor, ¿ya? Esa es una teología que hay que desarrollar, ¿cierto? El principio del descanso del día sábado, que no es el Shabbat, ¿cierto? ¿Ya? No soy shabatista por si acaso, ¿ya? Para que no quede esa idea dando vuelta ahí, ¿ya? El descanso es sano y le va a permitir a usted y a mí servir a Dios con gozo, mantener el gozo en el tiempo, ¿cierto? Así que eso, mis hermanos y hermanas, vamos a orar y vamos a terminar esta reflexión y este estudio bíblico. Así que vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por entender en esta parábola que, bueno, que tenemos que tener paciencia. Te pido, Padre, que tú formes la paciencia en nuestro carácter, en lo profundo de nuestro ser. Ahí, Señor, donde duele quizás, donde hay cosas que solucionar, te pido, Señor, que tú sanes también toda herida que hay en nuestro corazón y que tú nos ayudes a tener paz desde lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a confiar en que nuestra labor es sembrar la semilla, es orar, es ayunar, es predicar, es hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer, es visitar, pero que tú das el crecimiento. Y ayúdanos también, Señor, a seguir sembrando la semilla, porque tú, Señor, hay veces en que nos vas a permitir sembrar, otras veces nos vas a permitir regar, pero el crecimiento lo das tú. Así que ayúdanos a descansar en ti,
ayúdanos a tener fe y renuévanos el gozo de la salvación, renuévanos la fe, renuévanos la esperanza y renuévanos, Padre Santo, Señor, el deseo de servirte y de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por todo y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Chao, chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.